Amados hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Tengan bien tomar sus lugares, hermanos. Vamos a estudiar la palabra del Eterno en esta noche. Ya acabamos los días de labor todos nosotros y estamos presentándonos al llamado de nuestro Dios que nos ha hecho desde hace ya mucho tiempo, a cada uno de los que fuimos invitados, hermanos, a la cena del Cordero. Algunos creo que costó escuchar el llamado de nuestro Dios, algunos no les costó, pero el camino que seguimos no es fácil. El apóstol Pablo decía que al final él ya que había peleado una batalla, ¿sí? No era fácil, hermanos. Lo que nosotros vivimos todos los días no es fácil. Es una lucha, ¿sí? Una lucha ¿contra quién? Contra el enemigo de Dios y de su pueblo. Y también ¿contra quién? Contra nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros mismos a veces somos los que evitamos un poquito, caminar un poquito más libres en este sendero. Hoy en este día o en estas semanas estamos estudiando aquello que planeó nuestro Dios desde un principio cuando el pueblo sale de Egipto. Salen de ahí, hermanos, por voluntad de nuestro Dios. Ustedes conocen toda la historia y cómo Dios se manifestó en su poder, con su poder en aquel lugar. Pero Dios tenía un propósito, ¿no es así? ¿Sí? Dios ama a su pueblo, Dios ama a su creación. La palabra de nuestro Dios nos dice que Él no quiere que ninguno se pierda, que ninguno, ¿sí? Seguramente a Dios le duele cuando algún ser humano se pierde, muere sin Dios y sin esperanza. Va a ser triste para Él, porque el propósito de la creación del hombre es para que viva, no para que muera. Entonces, desde un principio el amor de Dios se ha manifestado, pero a veces hay cosas que no entendemos. Dice el apóstol Pablo a los romanos, les invito a que abramos las escrituras, hermanos. Nos cuesta muchas veces entender. Hay buena luz acá porque no estaban los lentes, pero vamos a usarlos. Dice allá Romanos capítulo 11, verso 33, dice así: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Cuán, dice, incomprensibles son sus juicios. El profeta Isaías, hermanos, nos dice, o le dice Dios al profeta Isaías: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Nos cuesta a veces, muchas veces, entender los propósitos que tiene Dios para la humanidad. Y nos cuesta entenderlo, hermanos, porque nosotros, muchas de las situaciones que nos pasan cotidianas, las vemos carnalmente, las vemos humanamente, ¿sí? Y muchas veces no las contemplamos espiritualmente y nos dejamos llevar por esa parte, ¿sí? Por la parte humana, ¿sí? Y es ahí donde nos complicamos la situación. Cuando Dios establece dentro de su pueblo y los llama, vamos a ir al libro de Deuteronomio, les da un consejo, hermanos, como nosotros se los damos a nuestros hijos, como cuando le aconsejamos a alguien que nos pide el consejo. Así lo da Dios a su pueblo. En el capítulo 30, versos que ustedes conocen, dice el verso 15, capítulo 30, verso 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida, el bien
la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus derechos. ¿Para qué dice? Para que vivas. Dios quiere que el hombre viva. Por eso dice, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para poseer. Pero también dice, mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y fueres, esta palabra es muy importante, incitado. ¿Incitado qué quiere decir? Provocado. ¿Por quién? Por otro, por mis pensamientos, por mi carne, ¿sí? Por varias situaciones. Si tu corazón fuese incitado, ¿a qué? A desobedecer a Dios. Porque Él nos está invitando a que obedezcamos para que vivamos. ¿Cuántas veces de nosotros o nosotros hemos sido incitados, hermanos? Muchas veces. A lo mejor todos los días. Pero no lo comprendemos. Razón tenía el siervo Job cuando dice que Dios habla en dos maneras, pero el hombre no se da cuenta, no entiende lo que le pasa. Ahorita vamos a ver una situación que se presentaba en el pueblo de Israel, donde el pueblo y algunos hombres que dirigían al pueblo no se daban cuenta de lo que estaban viviendo, de lo que hacían. Y no solamente en ese tiempo, sino a través de la historia, vamos encontrando que muchos seres humanos no nos hemos dado cuenta de lo que en verdad estamos haciendo. ¿Sí? Les voy a presentar en unos momentos un video donde parece muy natural lo que vive el hombre. Me avisan si lo tienen, ¿listo? ¿Sí? Vamos a ver ese video. No se vayan a espantar, no es un video cristiano, tampoco habla mal, pero es una realidad de las cosas que se viven. Y les pido a mis hermanos si lo ponen. Otro de los propósitos que tiene nuestro Dios, capítulo 5 de Éxodo, versos que estamos viendo dentro de nuestras lecciones. Capítulo 5. Y dice el verso primero: después entraron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo. ¿A qué? A celebrarme fiesta en el desierto. ¿Y en las fiestas qué hay, hermanos? Hay tristeza, llanto, dolor. ¿Qué hay en las fiestas? Alegría, gozo. Ese es el propósito de Dios, de sacar a su pueblo de un lugar donde no estaba bien a un lugar donde va a estar bien, para que esté contento, para que esté feliz, para que se goce, para que se alegre. No para que esté amargado, enojado, con rencor, triste, doliente. No, ese no es el propósito de Dios. ¿Sí? El propósito dice: deja salir a mi pueblo para que se alegre. Y dice: y estará ciertamente alegre, le dice cuando habla de la solemnidad de nuestro Dios. Estará ciertamente alegre. Entonces, cuando nosotros venimos a la casa de oración, y si no estamos alegres, contentos, busquemos las razones que hay para estarlo, porque hay muchas, ¿sí? Muchas razones. Primeramente, la vida que Dios nos da y el poder llegar a este lugar. Entonces Dios le dice así es la indicación que se le da a Faraón para que dejara salir al pueblo de nuestro Dios. Posteriormente, dice en el capítulo 10 de Deuteronomio, 16, perdón, Deuteronomio, que también todos conocemos y que vimos en esta fiesta. ¿Cómo estuvieron en la fiesta de los tabernáculos? ¿Alegres? ¿Contentos?
Ese es el propósito de Dios. Y dice el capítulo 16, que conocemos también en su verso 15. Me avisan cuando esté listo. ¿Está listo? Bueno, les voy a leer este verso, capítulo 16 y verso 15. Dice así: 7 días celebrarás solemnidad a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás ciertamente alegre. El propósito de Dios no cambia, Aunque se hayan muerto muchos en el desierto, el propósito de Dios siempre seguía siendo el mismo y hoy sigue siendo el mismo. Pero volviendo atrás, les decía que a veces no nos damos cuenta y pensamos que lo que estamos haciendo, ¿cómo está? Bien. ¿Sí? El salmista dice que el hombre es sabio en su opinión. Vamos a ver este caso que sucede dentro de un trabajo como el que tenemos muchos de nosotros. Y vamos, adelante, hermano. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber.
vemos dos casos de personas ahí, ¿sí o no? Una pues va a reclamar y piensa que lo que está haciendo, está bien y se siente digno de que lo tomen en cuenta. Y esto nos trae a la memoria cómo eran los fariseos en aquellos tiempos, ¿sí? En los tiempos del Señor Jesús, y cómo el Señor Jesús fue firme en amonestarlos y les decía: de cierto os digo que ya tienen su paga, porque sentían que todo lo que hacían lo hacían bien. Y muchas de las veces a nosotros nos pasa eso, sentimos que lo que estamos haciendo ya está bien. Y vemos el caso cuando llama y trae a la otra persona, no tuvo necesidad el patrón de explicar nada. Simplemente vio lo que el otro hacía, trabajaba, le gustaba trabajar, involucrarse, ¿sí? Esperaba que le dijeran lo que tenía que hacer. No, él iba más allá de lo que tenía que hacer. Ciertamente el Evangelio según San Lucas dice: siervos inútiles somos, porque no hacemos más de lo que se nos dice. Entonces, Dios nos trae a este lugar, Dios trajo a su pueblo Israel para que fueran felices. Pero tristemente el pueblo en aquel tiempo era lo mismo que en este tiempo. Lo mismo. El sabio Salomón dice, porque vamos a verlo, hermanos. Lo mismo que fue, es lo que será. Y nada hay nuevo, dice, debajo del sol. Capítulo primero de ¿qué libro se encuentra? Dice el libro de los Eclesiastés, ¿no? ¿Qué es lo que fue? Dice Eclesiastés capítulo 1, verso 9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y dice, nada nuevo hay debajo del sol. Entonces, cualquier situación que pasa en este tiempo en la iglesia es algo que ya pasó y que tuvo resultados positivos o negativos hace mucho tiempo, y se sigue repitiendo y en un futuro volverá a pasar. Entonces, nada nuevo hay debajo del sol, pero Dios sigue con el mismo propósito, que seamos ¿qué? Felices. Deja salir a mi pueblo para que me celebre fiesta. Cuando vemos el día de sábado, en el capítulo 23 de Levítico, dice, estas son las solemnidades de Jehová, las cuales las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Y antes, ¿cuál es la primera solemnidad que menciona en el verso 3? 6 días, dice, se trabajará. ¿Y el séptimo día qué será? Un día de reposo, un día de fiesta, un día de alegría. El venir a la iglesia, hermanos, tiene que ser un día de alegría. Que si yo siento que estoy bien, precisamente la palabra de nuestro Dios nos va a decir si estoy bien o si estoy mejor. Vamos a ver un caso, fíjense, que se presentaba en el pueblo de Israel cuando el profeta Ezequiel, vamos a ver el libro del profeta Ezequiel, contemporáneo del profeta Jeremías, el profeta Daniel, es llamado por Dios. Ezequiel es llevado cautivo en la segunda deportación a Babilonia y Dios lo llama. Solamente leo el primer verso del capítulo 1. Dice, y fue que a los 30 años, en el mes cuarto,
a los 5 del mes, estando yo en medio de los transportados, dice, junto al río de Chedar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. ¿En dónde estaba Ezequiel? En medio de los transportados, de los que habían sido llevados a Babilonia. A los 5 del mes, que fue en el 5.º año de la transmigración del rey Joacim, fue palabra de Jehová a Ezequiel, sacerdote, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río de Chedar. Ustedes todos conocen la situación que vivía el pueblo y por qué fue llevado cautivo. Capítulo 11. Del mismo profeta Ezequiel. Dice así el verso primero. Estamos hablando más o menos del 594 antes de esta era común. Dice, y el Espíritu me elevó y metióme por la puerta oriental de la casa de Jehová, a la cual mira hacia la puerta, hacia el oriente. Y aquí la entrada de la puerta, 25 varones, entre los cuales vi a Hazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaías, príncipes del pueblo. Él estaba en Babilonia con los transportados, pero tuvo una visión y fue llevado ¿a dónde? Dice, a la casa. Fue llevado a Jerusalén en visión. Dice el verso, y vio a estos varones, y díjome, hijo del hombre, estos son los hombres que maquinan perversidades y dan en esta ciudad, ¿qué dan? Mal consejo. Dan mal consejo. Cuando nosotros, alguien de ustedes quiere ser consejero dentro de la ciudad, ¿qué piden? Piden que alguien sea bien preparado. No cualquiera puede dar un consejo. Si tiene que ser alguien profesional para dar un consejo. Estoy hablando en la ciudad, ¿sí? Cuando hablamos dentro de la iglesia, pues el ministro, vamos con el ministro para que les dé un buen consejo conforme a la enseñanza de nuestro Dios. Pero es muy delicado dar un consejo si no estamos nosotros preparados para poder hacerlo. Entonces estos varones dice que estaban en medio del pueblo y daban consejo, dice. Pero ¿cómo era el consejo? El consejo dice que era malo. Y dan en esta ciudad mal consejo, los cuales dicen, no será tan presto lo que va a pasar, lo que les decía el profeta Ezequiel que les iba a pasar. No será tan presto, dice, no se preocupen. Edifiquemos casa. Dice, esta será la caldera y nosotros la carne. Por tanto, profetiza contra ellos, le dice Dios al profeta Ezequiel, profetiza contra ellos. ¿Contra quiénes? Contra los que están dando mal consejo. Profetiza contra ellos. ¿Por qué? Dice, los cuales, fíjense, y dijo, hijo del hombre, estos son los hombres que maquinan pensamientos, los cuales dicen, no será tan presto. Verso 4, por tanto profetiza contra ellos, profetiza, hijo del hombre. Y cayó sobre mí el Espíritu de Jehová y díjome, di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Cuando el hombre se deja aconsejar mal, también hace malas cosas. Si un ciego guía a otro ciego, dice la Escritura, ambos caerán en el hoyo. Entonces, si a mí mi padre me da un mal consejo, yo voy a ser como mi padre. Y voy a hacer las cosas mal porque es un mal consejo.
Pero si Dios nos está dando un buen consejo y lo seguimos, el resultado ¿cómo va a ser? Va a ser bueno. Dice, verso 5, verso 6. Habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad y habéis henchido de muertos sus calles. Muchos habían sido muertos, ¿por qué? Por no escuchar el consejo. Lo mismo pasa a veces con los jóvenes. Cuando somos jóvenes, muchos ya pasamos esa etapa. Se nos da un consejo y el joven que lo sigue está bien. El joven que no sigue el consejo se aleja de su familia, se va a los vicios, las drogas, etcétera, muchas cosas que no están bien. Y delante de Dios ese joven que está haciendo está muriendo poco a poco. Y al pueblo de Dios, al pueblo de Israel les dice también, se han multiplicado tus muertos y habéis henchido de muertos, dice, sus calles. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová, vuestros muertos que habéis puesto en medio de ella, ellos son la carne, ellas son la caldera, mas yo os sacaré a vosotros de en medio de ella. Está profetizando Ezequiel, si nos ubicamos, él está ¿en dónde? En Babilonia, pero la visión que está teniendo es de Jerusalén. Recordemos que él había salido en la segunda deportación, todavía el templo estaba en pie, todavía había pueblo, bastante pueblo en Israel, y les está profetizando, arrepiéntanse, esto va a ser Dios. Y los que los aconsejaban, no se preocupen, eso va a tardar. Es como este tiempo o en el tiempo de Noé, y en este tiempo se llama a la gente, se les da las buenas nuevas de salvación, dice, no pasa nada, todo está bien. Pero llegará el momento en que llegará el tiempo, señala. Entonces ellos decían así. Y luego el verso 8 dice, entonces ya nos ubicamos y el profeta Ezequiel está teniendo esa visión y lo que le está diciendo Dios para que le transmita al pueblo. Dice, cuchillo habéis temido, verso 8, y cuchillo traeré sobre vosotros, dice el Señor, y os sacaré de en medio de ella y os entregaré en manos de extraños, y yo haré juicios en vosotros. A cuchillo caeréis en el término de Israel, os juzgaré y sabréis que yo soy Jehová. Esta no será, verso 12, y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis ordenanzas, ni habéis hecho mis juicios, sino según los juicios de las gentes que están en vuestros alrededores habéis hecho. La sociedad que nos cerca en el trabajo, en los lugares donde nosotros nos movemos, muchas veces nos influencia y nos dejamos influenciar. Y eso hace que nos olvidemos de la voluntad de Dios. Y eso hacía el pueblo de Israel en aquel tiempo. Y por esa razón hubo muchos, dice, muchos muertos. Verso 13. Y aconteció que estando yo profetizando, Pelatías, hijo de Bananías, ¿qué le pasó? Murió. Entonces caí sobre mi rostro y clamé con grande voz y dije, Señor Jehová, dice, ¿harás tú consumación del resto de Israel? Y fue a mí palabra de Jehová. Este varón que murió estaba dentro de los que mencionaba al principio del capítulo. ¿Qué hacían ellos? Aconsejaban al pueblo, pero lo aconsejaban mal. ¿Y qué le pasó? Murió, hermanos. Tristemente. Entonces dice, hijo del hombre, tus hermanos, los hombres de tu parentesco y toda tu casa de Israel, toda ella sois aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén,
alejaos de Jehová, a nosotros es dada la tierra en posesión. Por tanto di, este verso muy importante, así ha dicho el Señor Jehová, aunque los he echado lejos entre las gentes y los he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras, ¿a dónde llegar? Les seré, dice, un pequeño santuario. Dios, se recuerdan cuando da la orden de construir el santuario y da las indicaciones para hacer el tabernáculo, y leíamos ahí en el capítulo 5, verso 1, y yo habitaré en medio, dice, de ellos. Dios siempre quiere estar con su pueblo. Dios siempre quiere que el pueblo esté alegre, que sea feliz, que escuche el consejo de Dios. Y el mal consejo que nunca, lo que le decimos a nuestros hijos, hijo, no escuches a aquellos, si te aconsejan mal, no los escuches. O platícame si te aconsejan mal. Lo hacemos nosotros con nuestros hijos. Pues también nosotros los adultos debemos de hacer lo mismo, escuchar el consejo de nuestro Dios. ¿Por qué? Que vemos este caso de este varón que muere porque daba un consejo malo. Tristemente, ¿cómo habrá sido su vida? Vivió muchas cosas, sí. Pero al final dice que Dios ama a su pueblo. Releo el verso número 16, a la parte última. Dice, con todo eso le seré por un pequeño santuario en las tierras, ¿a dónde llegaré? Dios ama a su pueblo, hermanos. ¿Sí? Mientras esté una reliquia o una parte de su pueblo, Dios va a habitar en medio de ellos. Dice, vamos a ir al otro capítulo del mismo profeta, Ezequiel capítulo 37. Y verso número 20. Este capítulo 37 habla de la visión que tuvo el profeta de los huesos secos, pero al final dice el verso 25, y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, dice, en ella habitarán ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David les será príncipe para siempre, y concertaré con ellos pacto de paz, perpetuo pacto será con ellos, y los asentaré y los multiplicaré, y pondré, ¿qué cosa dice? Mi santuario entre ellos para siempre, y estará en ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos serán por pueblo, me serán por pueblo. Y sabrán las gentes que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario entre ellos para siempre. Uno de los propósitos que se nos enseña cuando nos acercamos a la iglesia, y a lo mejor se nos pregunta o nosotros hemos preguntado, ¿y tú conoces al Dios verdadero? Sí, pues te invito a que lo conozcas. ¿Cómo es Dios? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué busca? ¿Qué le agrada? ¿Qué no le agrada? ¿Sí? ¿Cómo podemos agradarle a Dios? ¿Cómo podemos hallar gracia delante de sus ojos? Eso es ir conociendo a Dios. Ya vimos hoy, quiere que nosotros seamos felices, que nos alegremos, que tengamos fiestas, las fiestas que Él nos enseña. Que no haya tristeza, que haya solamente gozo, dice el profeta Zacarías, vamos a ver. Y a veces nosotros perdemos el tiempo con cosas un poco más, menos importantes, hermanos,
y nos alejamos de lo que verdaderamente Dios quiere para nosotros. Zacarías capítulo 2. Dice el capítulo 2 de Zacarías. Verso número 2. Verso número 10. Y aquel varón que estaba entre los mirtos, dice, verso 10. Canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo, dice, y moraré en medio de ti. ¿Quién lo ha dicho? Jehová. Más cantamos, tenemos un canto, ¿no? Canta, hija de Sión, dice, alégrate. Verso número siguiente. Y uniránse muchas gentes a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Dice, y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha despertado de su santa morada. Dios cumple sus propósitos, hermano. Dios desde un principio tenía un propósito de que el hombre habitara la tierra. ¿Y quién va a impedir que cumpla su propósito? Nadie. Se va a cumplir, hermanos. ¿Qué está haciendo Dios en este tiempo nada más? Si lo vemos de una manera sencilla, está escogiendo a los que son dignos para estar en ese lugar especial y para que vivamos eternamente. Por eso nosotros hemos sido invitados para eso y le damos gracias porque hemos aceptado la invitación. Allá en el libro de Revelaciones capítulo 20, Revelaciones capítulo 3, perdón. Y ahí mismo dice, el que tiene oído, oiga, dice, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el que no, entonces el que no tiene oído, pues lógico, hermanos, pues no, que no oiga, ¿verdad? Capítulo 3 y verso número 20. La invitación siempre de nuestro Dios se le hace a todos. Y en este caso por medio del Señor Jesucristo. Y aquí yo estoy, dice, a la puerta. Y llamo. Y ya, si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que Dios a través del tiempo, desde la aparición, desde el llamado de Abraham y las promesas que Dios le hace a Abraham, y cómo Dios vemos que confirma sus promesas con Isaac, con Jacob, con el pueblo de Israel. Y vemos que a pesar de todo ahí en el profeta Ezequiel, a pesar de todo que hubo muchos muertos, a pesar de que el pueblo de Israel no escuchó a Dios, y veíamos ahí en Deuteronomio como lo dice, escoge la vida para que vivas y seas prosperado en todo, en todo. Asimismo se le decía, ¿cuántos de nosotros no queremos ser felices? Estar alegres todo el tiempo. ¿Cómo se le dice a la persona que no es feliz? ¿Cómo? Infeliz.
Sí, no, sí, está bien. No, sí, está correcto. También, pero hay otra que se maneja un poco más amargado y esa palabra es fea. Es fea la palabra amargado. ¿Por qué? Porque no hay momentos de alegría, de gozo. Por ahí hay situaciones que nos pasan en nuestra vida y nos afecta. Y queremos vivir así todo el tiempo. Bueno, si hay alguno, espero que todos aquí sean siempre felices. Pero si hubiese alguien, no queremos estar perdiendo el tiempo así de esa manera, con amarguras. Lo que Dios quiere es que seamos felices. No hay nada mejor que estar contento. A Josué se le decía allá en el capítulo 1, y todos ustedes conocen también: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente te esfuerces y seas muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. Pero si saliera un profeta por ahí en la calle que nos esté aconsejando y nos aconseje mal, y nos apartamos a diestra o a siniestra, ¿qué va a pasar con nosotros, hermanos? Vamos a morir. Le decía Dios por medio del profeta a su pueblo, por medio del profeta Ezequiel: se han multiplicado tus muertos, dice. Las calles están llenas de muertos. Pero aún así, dice, aún así, Dios ama a su pueblo. Pero nosotros, los que hoy vivimos, no queremos ser de los muertos, ¿o sí? No lo queremos, hermanos. Así que Dios, dice Hebreos capítulo 1, verso 1, Dios, habiendo hablado en muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, dice, por los profetas. Dios habiendo hablado en muchas maneras, muchas veces, así dice el verso, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los profetas, a los padres por los profetas, en estos postreros días, dice, nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Dios enviaba a sus profetas. ¿Qué decía Moisés allá en Deuteronomio? La declaración que se le da a Moisés: profeta, que dice, profeta como yo os suscitaré, dice, a este oiréis, a este. Él te va a aconsejar lo que debes de hacer. Por eso el joven rico iba con él: maestro, aconséjame, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Sí? Un buen consejero, alguien que estaba preparado para aconsejar. Y él ahora dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó heredero, dice, de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de la gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentado todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios permitió, le da instrucciones a Jesús. Jesús viene, muere, hermanos, por todos nosotros. Y no solamente por nosotros, sino por todos los hombres. Ese es el amor de Dios. Dios ama su creación. Dios quiere que seamos felices, que no seamos infelices. Dios quiere que vivamos para siempre. Pero a veces, lamentablemente, el que no quiere es el hombre. Pero al final vamos a hacer como este joven que decía: yo estoy en desacuerdo. ¿Por qué? Yo tengo muchos años y al otro que llegó apenas, dice, lo nombraste, le diste un nombramiento mayor. ¿Había una razón o no? Sí. Ahí en San Mateo capítulo 25 vemos cómo les dirá el Señor Jesús: tuve hambre, no te percataste, no hiciste nada.
y al otro lo premiará. Y así cuando vemos este ejemplo a lo mejor muy de nuestros días, nos damos cuenta que el otro trabajador era responsable, andaba atento, lo que se le ofrezca, Señor, él iba un paso adelante, acomedido. ¿Qué le decimos a nuestros hijos? Tienes que ser acomedido, tienes que ser comedido, tienes que hacer esto, ser trabajador. Pero el otro, porque tenía mucho tiempo, ya sentía. Pudiéramos hablar de una parábola por ahí de aquellos siervos, ¿verdad? Pero este ejemplo era más que nada para darnos cuenta que a veces estamos mal y no nos damos cuenta que estamos mal, sino hasta aquel día cuando venga el Maestro. Entonces, hoy es tiempo hoy que estamos viendo el tabernáculo, Dios da las instrucciones para este santuario y Dios dice que quiere habitar en medio de su pueblo, en medio de nosotros. Hoy en este tiempo en medio de su iglesia, y la importancia que tiene ser parte de su pueblo y de cumplir el propósito de Dios es que haya felicidad entre nosotros, hermanos. ¿Sí? Queremos vivir no sé cuánto tiempo. Si hiciéramos un promedio acá si supiéramos cuánto vamos a durar de vida, hermanos, todos nosotros, y dijéramos, no, pues ¿saben qué? Ya, en promedio nos quedan como 5 años a la mayoría. Vamos a ser felices. Si supiéramos, estoy seguro que cambiaríamos muchas cosas, hermanos. Podríamos hacer muchas cosas, pero como no sabemos, y como solo está en la potestad de Dios el saber esa parte, tenemos que hacerlo día con día. Aún los jóvenes, aún los jóvenes, porque no hay acepción de personas para ese evento. Así es que esperamos que nuestro Dios nos ayude, hermanos. Ese es el consejo que nos da a todos nosotros. Que Dios bendiga su palabra y paz a vosotros.